otra de las buenas noticias que tuvimos esta semana fue la media sanción a la modificación de la ley de alquileres. ¡Qué divertido! Así que para hablar de esto, para hablar del fenómeno Airbnb, ¿no? Digo que también es algo que se ha venido hablando mucho y que Massa lo ha nombrado en una última entrevista que dio, está el señor Manuel Socias, que es legislador porteño, por el Frente de Todos, Unión por la Patria, whatever lo que sea ahora. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, media sanción a la ley de alquileres. Una ley, ¿no? Digo que se viene hablando un montón de si funciona o no funciona. Que los propietarios no quieren poner las viviendas en alquiler, que al final terminaron todas las viviendas dolarizadas, entonces que no se cumple. No sé, yo la otra vez contaba que una amiga la llamó el de la inmobiliaria y le dijo, bueno, como tendrías que tener un gesto con la dueña, porque hay mucha inflación, así que unos manguitos. Tirale unos manguitos. Como digo, estamos en esta. La ley de alquiler es un tema que hablan todos los candidatos que dicen, bueno, hay que modificarla, no hay que modificarla. Hay la que discusión derogarla. es cómo hay que modificarla. Nadie habla de cumplirla igual. Y además nosotros, bueno, digo, para todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos como el otro tema, ¿no? Que es el boom de Airbnb y la gente te dice, bueno, pero la verdad es que la gente le saca más plata al Airbnb que a otra cosa, ¿no? La otra vez Massa dijo, el Airbnb es algo que debería discutir cada legislatura a ver cómo afecta. Por ejemplo, dice, una cosa es la Ciudad de Buenos Aires y otra cosa quizás es otra provincia que no tiene Airbnb, qué sé yo. Así que para hablar de todo esto, señor, le paso la pelota y no sé, digo, primero preguntarte, ¿qué onda la ley de alquileres? Y quizás sobre todo pensando, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es como un tema aparte que quizás otras ciudades. Bueno, me deprimiste. Sí, perdón. No, a ver, para arrancar por algún lado. ¿Qué ocurrió esta semana? Juntos por el Cambio, asumo que por un cálculo de carácter electoral, porque lo que decías vos, que la ley de alquileres está en la conversación pública, en la conversación mediática, bueno, es un tema evidentemente. Juntos por el Cambio, haciendo un cálculo electoral, asumo que considera que eso lo va a terminar beneficiando, yo lo dudo, pero lo que hizo fue modificó la ley de alquileres en la Cámara de Diputados y yo decía hace algunos días, dejó la situación en el peor mundo posible, es decir, en un limbo donde vos tenés una modificación, una media sanción, que tiene que pasar todavía el tramo del Senado, donde Juntos por el Cambio, a priori, no tendría los votos. Entonces, uno se preguntaba, bueno, ¿y ahora entonces quién va a firmar un contrato? Y en el caso que tenga ganas de firmar un contrato, algún propietario, ¿bajo qué norma? ¿Bajo la vigente, que es la actual ley de alquileres, la que sancionamos hace 3 años, o bajo la norma modificada? Entonces, la percepción que uno tiene es que nosotros ahora entramos en una situación de mucha anomia, porque la verdad que el escenario le agregó incertidumbre a un mercado que ya tenía muchísimos problemas. Ayer hice el ejercicio, me metí en las plataformas de alquiler y no encontré ni una sola propiedad en pesos. Todo en dólares, todo en dólares. Yo hice lo mismo y la verdad es que todo en dólares, pero hasta, chicos, cosas que vos decís... No, y yo- O sea, digo, siempre cuando vos entrabas a mirar, había ese departamento divino, impagable, en dólares. Estaba bien que te lo cobren en Puerto dólares, Madero, querés decir. que vos decías, bueno, qué sé yo, no está pensado Para mí. Para mí. Pero ahora era todo un mono ambiente. Oscuro, Pampa y la vida, tipo, decía $100. Efectivamente, bueno, ahí hay una situación que ya venía muy complicada. Sí, la ley de alquileres estuvo pensada originalmente para un contexto diferente, ¿no? Es una ley que funciona en un contexto de inflación moderada, porque protege a los inquilinos y no le representa al propietario una licuación de su renta a lo largo del año, ¿no? Ahora, es cierto que en un contexto de espiralización inflacionaria, es decir, una inflación creciente y acelerada, la ley de alquileres ya tenía algún problema, ¿no? Sobre todo tenía algún problema en el sentido de cómo hacer para que el propietario o los propietarios estén dispuestos a volcar sus propiedades a un mercado tradicional, siendo que iban a arrancar cobrando en el primer mes X, iban a terminar cobrando en el mes 12 el mismo X. Con una inflación de 100 y pico anual, el propietario podía argumentar con total legitimidad que la renta, o sea, el valor real de la cuota número 12 tenía una inflación encima de 120%. Bueno, ahí teníamos un problema, un nudo que había que asumir como una realidad objetiva y tratar de desanudar.
El camino que eligió Juntos por el Cambio es el peor camino posible, porque lo que hace es esto, dejar la situación en un nivel de incertidumbre superior al anterior y completamente desprotegido a los inquilinos, porque ahora la propuesta de Juntos por el Cambio básicamente es ponerte de acuerdo con el propietario, desconociendo que existe una relación de completa asimetría entre un propietario y un inquilino. Lamentablemente, creo que ahora hay que pensar con otra cabeza, porque ahora se produce una cosa que se conoce como un comportamiento en manada. Ahora todo está en dólares, el mercado más retraído que nunca. Es decir, ahora voy a decirlo rápido y mal, pero por lo menos para empezar una conversación entre nosotros. Ahora es muy difícil defender la ley de alquileres vigente. Porque ahora se produjo un comportamiento en manada donde los propietarios o lo ponen en dólares o lo retiran del mercado o lo ponen en Airbnb. Entonces, bueno, hay que pensar con otra cabeza. Nosotros tenemos algunas ideas de cómo salir de la emergencia y algunas otras ideas de cómo construir un mediano y un largo plazo diferente que aborde el problema del mercado de alquileres con otra concepción. Sí, coincido con vos en que ahora, digo, toda la gente que tiene que renovar está en una encerrona porque te dicen, bueno, no sabemos qué va a pasar con la ley de alquileres hasta que no tengamos un poco más de certidumbre. Yo no te voy a hacer un contrato de alquiler con la ley anterior si quizás el índice que ahora me dan me beneficia más. ¿Cómo podemos empezar a pensar, dar vuelta a esto? Digo, indudablemente los alquileres va a ser una discusión para el gobierno que venga, ¿no? Por supuesto. Mirá, yo creo que la discusión estructural es cómo diseñamos una nueva mirada sobre las políticas de vivienda en general, ¿no? En general, nosotros desde el peronismo venimos arrastrando un paradigma que no resuelve el problema del déficit habitacional estructural. Nosotros tenemos 4 millones de viviendas faltantes, o sea, tenemos un déficit habitacional estimado en 4 millones de hogares, o sea, faltan 4 millones de viviendas. Y la perspectiva con la que el peronismo aborda el tema, que tiene que ver más con la producción pública de vivienda para ser entregada en propiedad, es una perspectiva que no tiene escala, no tiene velocidad y no tiene capilaridad, es decir, que siempre estamos corriendo el problema detrás. Y aparece el fenómeno de los alquileres, que hoy es la realidad de entre 8 y 10 millones de personas en la Argentina, es decir, es una realidad muy relevante como para que no tengamos una mirada específica sobre la materia. Yo creo que en la emergencia, esto decía que ahora defender la ley va a ser como una suerte de defensa medio conceptual, porque el comportamiento de manada te arrasa la norma, desborda la norma. Entonces, lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista es conformar una suerte de fondo de estabilización que resuelva, por lo menos para un segmento, el segmento más vulnerable del mercado de alquileres, las propiedades más chicas, más económicas, los grupos, las familias inquilinas más vulnerables, etcétera, que resuelva el problema que tiene hoy la situación con la inflación en los niveles en los que tenemos. Básicamente nosotros decimos que el fondo le tiene que adelantar al propietario el valor presente de la totalidad del contrato de los 36 meses y cobrarle al inquilino 36 cuotas consecutivas por debajo, con una actualización por debajo de la inflación. Es decir, resolverle al propietario la exposición a la inflación y al inquilino garantizarle el pago de su alquiler mensual con una actualización anual que esté por debajo de la inflación. Porque lo que nosotros decimos es, el mercado de alquileres, la crisis del mercado de alquileres también es una oportunidad para dos cosas: replantear la mirada sobre el problema de la vivienda, pero también tenemos que usar el mercado de alquileres, que es un precio crítico de la economía argentina, como un ancla antiinflacionaria del conjunto de los precios. Si nosotros logramos encapsular una porción del mercado, sustraerla de la lógica del mercado, es decir, desmercantilizar un segmento del mercado de alquileres, podemos usar ese precio, que es un precio crítico para 10 millones de personas, para ordenar lo que se llama los precios relativos de la economía. Entonces podemos usar el mercado de alquileres como un ancla antiinflacionaria. Esa es una oportunidad la crisis también, en el sentido de que si nosotros logramos discutir, primero dentro del peronismo y después con el resto del sistema político y después con la sociedad, tenemos una oportunidad también para resolver el problema de los alquileres y al mismo tiempo empezar a resolver la estabilización de la economía argentina con una lógica diferente a la estabilización que propone Milei o Juntos por el Cambio, que es una estabilización a través del ajuste. Nosotros tenemos que ir hacia una estabilización de carácter expansiva, que le mejore los ingresos a los sectores medios, a los sectores medios bajos. Y el mercado de alquileres ahí nos da una oportunidad.
Bueno, te pregunto, porque también se habló mucho, yo me acuerdo, había unas propagandas, ¿no? De la Reta con sus políticas para ayudar a los inquilinos, que era medio endeudarte, ¿no? Ibas no sé, al Banco Ciudad y te decían, bueno, te damos un crédito para que pagues la casa linda, el sucucho ese que te mudaste. Te damos plata para que no sé, accedas a una garantía. Oh. Bueno, Lustó propuso que fue hipoteques tu propia casa, básicamente. Claro, bueno, digo, Los dos perdieron. sí, también. Claro, Pero, también. pero digo, ¿por qué? O sea, posta, ¿por qué siempre la solución, no, termina siendo que el inquilino tiene que terminar endeudadísimo para entrar en un contrato de alquiler, bueno, de 3 años hasta el momento? Digo, ¿por qué esas políticas son ineficientes? Bueno, básicamente yo creo que el problema es que no se está dispuesto a discutir el modelo de desarrollo urbano. Básicamente el modelo de desarrollo urbano de la Argentina en general y de la ciudad en particular, y en la ciudad toma ribetes, si querés, más dramáticos, el modelo de desarrollo urbano lo que produce son metros cuadrados dolarizados, no produce vivienda. Nosotros venimos insistiendo con esa metáfora de que se produjeron en la ciudad de Buenos Aires algo así como 10 millones de metros cuadrados en los últimos años, pero no se produjeron viviendas, se produjeron una suerte de cajas de ahorro para que los sectores de altos ingresos que producen excedentes puedan dolarizar esos excedentes comprando o a través de la inversión inmobiliaria, ¿viste? Que tiene paredes, piso, techo, baño, cocina, pero no son viviendas porque no vive nadie, son vehículos de cobertura frente al riesgo, es decir, lo usan los sectores de altos ingresos, en algunos casos sectores de altos ingresos que producen ingresos en negro, no quiero estigmatizar, pero usan la inversión inmobiliaria como una forma de dolarizar el exceso, el excedente que producen y preservar el valor de esos excedentes. Entonces, como todo el modelo de desarrollo urbano está diseñado para atender no la demanda de vivienda, sino la demanda de dólares, se produce mucho, pero esa gente no necesita ni venderla, ni habitarla, ni alquilarla. Es decir, que ahí está el núcleo del problema de por qué tenemos el problema que tenemos en el mercado de la vivienda, tanto de la vivienda en propiedad como de la vivienda en alquiler. Lo que hay que discutir es ese modelo. Hay que cambiar de raíz el modelo de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires, pero también del resto del país, porque es cierto también que el peronismo viene echando mano a la industria de la construcción inmobiliaria para reactivar la economía. Cada vez que se produce una caída del ciclo de la economía, lo más rápido, lo más efectivo, lo más eficiente, lo más dinámico que tenés a mano es la industria de la construcción. Para producir empleo, para generar encadenamientos con un conjunto de proveedores que son muy importantes, porque la industria de la construcción es muy importante. La Argentina produce muchísimo empleo, produce mucho empleo allí donde más se lo necesita, los sectores medios, medios bajos y populares, produce mucho empleo. Y entonces es muy tentador, si vos sos un gobernador, un intendente, si bueno, tengo problemas de empleo en mi jurisdicción, bueno, démosle rosca a la construcción inmobiliaria, independientemente del producto en materia habitacional que eso genere. Entonces ahí hay un nudo también que hay que desarrollar, hay que preservar el dinamismo de la industria de la construcción, pero al mismo tiempo que ese dinamismo de la industria de la construcción nos ayude a resolver el problema habitacional que tenemos, que es gravísimo. Yo digo, hoy el problema habitacional es, para mí, el principal problema que tiene la sociedad argentina. Por varias razones, pero fundamentalmente porque no tenés resuelto dónde vivís, te desestructura tu vida personal, familiar, social, no puedes proyectar, no puedes ahorrar, no puedes hacer un conjunto de cosas y la percepción que yo tengo es que la política está llegando bastante tarde a atender el problema y hay que discutirlo de forma urgente y cambiar la mirada porque si no, la situación dentro de un par de años va a ser dramática. Sí, necesitamos discutirlo porque Agustín se tiene que mover. Bueno, ¿Tenés que moverte? ¿Tenés algunos dólares a mano? Yo vi en vivo cómo cambió porque yo a principio de año tuve la brillante idea de mudarme. Me voy a mudar, qué sé yo. Empecé a mirar. Dentro de todo era mucho en pesos, Dijiste, algunas en dólares. Y no me pareció una locura lo que había, qué sé yo. Bueno, pasó el tiempo, pero cuestión de meses estamos hablando, ¿eh? De repente eran cada vez más en dólares, cada vez menos en pesos. Y bueno, ahora esto que decía Manu. Contratos cada vez más cortos. Claro, ahora está todo en dólares. Efectivamente. No, y a ver, yo por eso digo, nosotros tenemos que tomar la decisión política de sustraer del mercado una porción relevante, no una cosita como hace la Reta, una porción relevante del mercado de alquiler, sustraerlo de la lógica del mercado, con un fondo de estabilización que nos permita resolverle al propietario el tema de la exposición a la inflación y resolverle al inquilino
el proceso, cómo afrontar un proceso de actualización en un marco de inflación creciente. Y después de eso, después de esta emergencia que va a durar algunos años, hay que ir hacia un régimen nacional de alquileres protegidos, que es otra cosa que venimos trabajando con muchos compañeros y muchas compañeras, que tiene que ver con tener un submercado público, es decir, que el Estado disponga de un stock de vivienda pública de alquiler, y un submercado privado con otra lógica, tratando de rearmonizar esa relación entre propietarios e inquilinos sobre la base de un conjunto de beneficios que reciban los propietarios por volcar sus propiedades al mercado de alquiler tradicional, a cambio de respetar una curva de precios que acompañe la variación de ingresos de la población inquilina. Yo tengo una pregunta, porque uno de los grandes debates que hubo es sobre la ley vigente, es no tanto si la ley es buena o mala, sino cuánto se aplicó también, porque mucha gente lo que acusaba es la ley no se aplica. Entonces, ¿de qué sirve una ley que vos no puedes aplicar? Porque esta ley puede tener todos los problemas del mundo, qué sé yo, pero imaginemos que es una ley que está buenísima. Si nadie la cumple, ¿de qué sirve dar esta discusión, dar estos debates, planteos, ganar la discusión, porque la ley salga, y que después no se cumpla? Digo, ahí también hay una cuestión para pensar de cómo logramos un consenso donde saquemos una ley en acuerdo con la fuerza política, pero después que en la realidad también eso pase, que uno vaya a alquilar y la realidad con la que se encuentra es la realidad que plantea la ley. Por supuesto, a ver, la ley de alquileres vigente no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que ocurrió en el mercado en los últimos meses, básicamente por lo que decís vos, nunca se cumplió. Salvo una porción ínfima del mercado de alquileres, todos los contratos se hicieron por fuera de la ley. Todos los contratos. Sobre la base de esto que decíamos al principio, de la asimetría en la relación entre propietario e inquilino, y si no te gusta, buena suerte. Buena suerte. Anda máquina, como dice nadie te detiene. Anda máquina, nadie te detiene. Bueno, nunca se cumplió la ley, entonces mal podría ser la responsable de la situación. Dicho eso, como nosotros necesitamos ordenar ese mercado, hay que pensar con qué instrumentos. Yo hoy creo que una ley de las características de la ley de alquiler vigentes no tendría la fuerza para ordenar, porque básicamente por el problema de la inflación y de la brecha cambiaria, porque medido en dólares paralelos, la rentabilidad del alquiler se cayó mucho, medido en dólares paralelos. Entonces es muy difícil, salvo que uno esté dispuesto a agarrar de los pelos a los propietarios, obligarlos a que pongan sus propiedades en alquiler. Hay que pensar con una nueva cabeza cómo resolver el problema. Hoy ni la ley vigente ni la modificación hoy son para mí una respuesta. Hay que cambiar la mirada y es más, diría, está la mirada de la derogación y nuestra mirada es exactamente la contraria. Al contrario, no hay que derogar para que el mercado resuelva. Hay que encapsular una porción importante y sacarla al mercado. O sea, hay que ir por más, no por menos. Claro. Hoy creo que defender la ley de alquileres tal cual está es una posición conservadora. Yo creo que hay que ir por más, a aprovechar la crisis, aprovechar la mezquindad, el oportunismo político y la irresponsabilidad de Juntos por el Cambio para ir por más. Y están las condiciones presupuestarias para ir por más. Yo lo que estoy diciendo es, utilicemos el presupuesto entero, o una porción muy importante, el presupuesto del Ministerio de Hábitat y Vivienda, hoy para atender la crisis del mercado de alquileres, que es la crisis de 10 millones de personas. ¿No? Entonces ahí hay una discusión, porque obviamente habría que reorientar las partidas hoy destinadas a la producción pública de vivienda a atender la crisis del mercado de alquileres. Pero yo pregunto, ¿qué es más urgente hoy? ¿Producir 1.000, 2.000 viviendas para entregar en propiedad a 1.000 o 2.000 familias o resolver la crisis de 10 millones de personas? Claro. Yo soy partidario de que en la emergencia tenemos que atender lo prioritario. Porque aparte eso nos va a servir para discutir un poco la perspectiva y el paradigma del peronismo que viene medio perezoso para resolver su crisis de imaginación en este y otros temas, ¿no? Chicos, así Bueno. estamos. Así estamos, con el alquiler en dólares y con el seguro de desempleo. Así que... Sí, el mundo que le están proponiendo a la gente claramente no es el mejor, eso explica la situación también en la que estamos. Pero a mí, con lo de la ley de alquileres me parece que pasó algo extraño, ¿no? Que muchos inquilinos, tipo, hablando, me decían, bueno, sí, igual hay que modificarla, porque el problema es que no hay oferta, ¿no? Digo, uno quiere alquilar y no hay nada para poder alquilar. Está todo en dólares. O sea, hay que modificarla. No sé, digo, podemos llegar a pensar, digo, la modificación de Juntos por el Cambio, etcétera, ¿no? Que pasás con aumentos cada 4 meses, un contrato de 2 años, con un índice que lo pactan entre las partes, pero que tendemos a pensar que va a ser el índice de inflación, que es uno de los índices que te proponen.
va a hacer que se cumpla, digo, o ya está. Digo, pensando en que esta ley no sirvió, o sea, digo, no se cumplió, ¿no? Las inmobiliarias decidieron no cumplirla. O sale esta ley y dicen, pero si lo puedo poner en dólares. No, a ver, yo por eso insisto, hay que ir por más. Hay que, porque la crisis del mercado de alquileres lo que nos propone a los que somos militantes o representantes o dirigentes del campo popular es, bueno, si nosotros teníamos un dispositivo, en este caso un marco normativo, que no produjo los resultados que buscábamos, porque la ley tenía buenas intenciones, había sido pensada en otro contexto, pero estaba la filosofía que la organizaba la ley está muy bien, que es proteger al inquilino en una relación asimétrica. Ahora, si eso no funcionó, no nos abracemos al mástil y hundámonos con el barco. Salgamos para adelante. Pensemos con otra cabeza. Pensemos con más creatividad, con más imaginación, cómo ir por más, en serio, para resolver el problema que tenemos. Y esto creo que es habilita también una conversación más general sobre la identidad del peronismo, en el sentido de que nosotros tenemos que discutir para qué sirve el peronismo, en el sentido de si no está para resolver los problemas concretos de 10 millones de personas, ¿para qué está? ¿Para qué sirve? Bueno, tenemos que discutir eso, porque en parte lo que pasó el domingo 13 de agosto fue que nosotros, como si nos hubiéramos desatendido de la producción de resultados. Estamos aferrados a una suerte de folclore o una suerte de loop de efemérides, y hace 10, 15 años que no resolvemos problemas estructurales de Argentina, entre otros el problema de la vivienda. Estoy con el loop de efemérides, me gusta. Yo lo discuto mucho con algunos compañeros, algunas compañeras, que si vos te metés a los Instagram de nuestros militantes, lo que ves, más que futuro, ves una suerte de reivindicación nostálgica de lo que fuimos. Totalmente. Y la gente vota para adelante. La gente vota para adelante. Y un poco la discusión electoral está puesta en nosotros abrazando edificios públicos y Milei proponiéndote que vas a ganar en dólares. La discusión es muy desequilibrada, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que ir por más. No estar abrazando edificios públicos. Y por supuesto, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Ahora, a la sociedad le tenemos que proponer otra cosa que no sea abrazar edificios públicos. Porque nadie vota edificios públicos. Claro. Y hay un problema de carácter ontológico en la discusión. Nosotros defendemos conceptos, el concepto, por ejemplo, de la educación pública, de la salud pública, la inversión en ciencia y tecnología, y del otro lado nos contestan con la realidad afectiva, ¿no? Te dicen, bueno, pero mi experiencia con la educación pública quizás no es tan buena como tu concepto. Claro. O mi experiencia con la salud pública quizás no es tan buena como tu concepto. Y así, en varios temas, y me parece que nosotros tenemos que interpretar lo que pasó el domingo 13 en clave más de autocrítica, no de horror. Porque si la emoción que nos domina a nosotros y organiza nuestro pensamiento y nuestra acción política es el horror, bueno, probablemente lo que le ofrezcas a la sociedad no sea muy atractivo, ¿no? Y aparte yo creo que la gente también trata siempre de encontrar cosas que funcionan. Digo, esta ley puede ser buena o mala, lo que fuera, pero no está funcionando esto que decía Manu. Entonces, bueno, si me van a hacer una modificación de la ley que a priori nosotros podemos creer que es peor, porque pasa esto, lo otro, bueno, lo que venimos discutiendo, pero si va a funcionar, digo, yo entiendo que la gente prefiera ir hacia algo peor, que por lo menos te va a dar cierta previsibilidad, o que va a funcionar, o que se va a cumplir, digo, que tenés un marco de estructuras, de normas, que bueno, yo sé que cada 4 meses el alquiler me va a aumentar tanto, y que va a haber, espero que haya más alquileres, que no estén en dólares, bueno, me resuelve algunas cosas, digo. Nosotros no esperamos, aparte, la ley de alquileres, el debate de la ley de alquileres, se viene dando básicamente de que se aprobó la ley, digo, no es algo nuevo. Y ellos, Juntos por el Cambio, tomaron la iniciativa de proponer una modificación. No, si lo hubiéramos tomado nosotros, de proponer, bueno, esto, hace 3 años está esta ley, no está funcionando. Vayamos a una propuesta superadora, una propuesta reparadora de última, algo que funcione. Y cuando se trató esta modificación de Juntos por el Cambio, que de nuevo nos tomaron la agenda ellos proponiendo algo, ni siquiera fuimos a votarla, porque hay mucha gente, muchos diputados que no fueron a votar. Ni siquiera votaron a favor, no aparecieron. Entonces digo, nosotros si no tomamos la agenda de las propuestas, como decís vos, de ir por más, o de ir por algo que funcione, no nos van a votar, no nos van a acompañar por inercia de nosotros somos el peronismo y sí, votame. Yo tiendo a creer que la sociedad, todos en general, tenemos con la política una relación transaccional. ¿Me sirve o no me sirve? Claro. Tenemos una relación con el Estado no emocional, transaccional. ¿Me sirve o no me sirve? Y nosotros le proponemos, me parece, nosotros venimos proponiéndole a la sociedad hace muchos años una relación emocional, tanto con la política como con el Estado.
¿no? Entonces me parece que ahí hay por lo menos una hipótesis sobre lo que ocurrió el domingo 13 de agosto que me parece que está bueno por lo menos problematizar en los ámbitos donde conversamos con compañeros y compañeras, a ver cómo la damos vuelta, porque de lo que se trata es dar la vuelta proponiendo futuro. Claro. Proponiendo futuro. Y ahí hay decenas, centenas y miles de compañeros y compañeras que tienen un montón de ideas sobre todos los temas de la realidad social de la Argentina que hay que poner a discutir, hay que ponerlas a discutir. A mí me parece que eso es fundamental, porque si nos aferramos a una suerte de greatest hits de nuestro pasado, y bueno, yo qué sé, vamos a estar conformes, no vamos a... Qué bien que estuvimos, pues sacaste 20 puntos, y bueno, y te gobierna Javier Milei, ¿no? Yo a mí no me gusta enojarme con la sociedad porque votan a Javier Milei. Quiero preguntarme por qué llegamos al nivel de degradación de que haya 30 y pico % de nuestro pueblo que vota a Javier Milei. Que es un tipo que nos propone el caos. Sí, y recordar que ese vínculo emocional, como vos decías, que había con lo que hubo con la política en algún momento, era tiempo que el país funcionaba. Digo, no había 50% de pobreza y nosotros bancábamos cosas abstractas. No, había un país que andaba y eso te llevaba a emocionarte con la política y a tener un vínculo más desde lo emocional, de las efemérides y de las cosas más simbólicas. Digo, pero había un país que funciona. Si vos no dejás de proponer un país que funciona y la gente paulatinamente, pues esto es un proceso largo, empieza a dejar de acompañar. Sí, tenemos un minuto más. Sí, no, yo estoy viendo Todavía el chat, queda... que se armó un tole-tole. No, queda si antes lo habían puteado a Ottaviano, no me imagino a mí. Mira, con la ley de alquileres pasa algo muy curioso, ¿no? Y esto es una discusión que tengo con muchos compañeros y muchas compañeras. ¿Cuál es la diferencia entre un peronista y un trosco? ¿No? El trosco cree en el conflicto. El trosco cree, el horizonte del trosco es el conflicto. Entonces, piensa, por ejemplo, la discusión del mercado de alquileres en una relación de conflicto entre el propietario y el inquilino. El peronismo, la filosofía, el horizonte del peronismo es la armonía, la diferencia entre la lucha de clases y la comunidad organizada. Nosotros tenemos que diseñar las políticas creyendo que es posible generar relaciones de armonía entre el capital y el trabajo, entre el propietario y el inquilino. Ahora, si en el camino se producen conflictos, bien, le ponemos el pecho y los afrontamos. Ahora, nuestro horizonte no puede ser el conflicto. Nuestro horizonte en el mercado de alquileres no puede ser confrontar entre pequeños propietarios e inquilinos. Tenemos que diseñar o reordenar los incentivos de ese mercado para que la hipótesis de la armonía sea una hipótesis verosímil. Yo trosco no soy, yo no quiero una guerra entre pequeños propietarios e inquilinos, como no quiero una guerra entre el capital y el trabajo. Yo no creo en la lucha de clases, yo creo en la comunidad organizada. La comunidad organizada no significa pensar en la paz de los cementerios, significa organizar tu pensamiento político, tu acción política, tu militancia y tu programa de gobierno en la idea de que es posible esa armonía. Eso es toda una diferencia. Totalmente. Eso es toda una diferencia. Resolver problemas. Exactamente. Bueno, eso quería. Sí. Para que me puteen bien. Bien. No, has tirado muy buenos conceptos que los vamos a acuñar, sobre todo lo de los greatest hits. Como que se me el vino loop de un efemérides CD de está la muy bien. FM Los tenés todos los hijos. Yo sí. Lo tengo. Fui una niña Tu pasado menemista, te condena. ¿qué querés que haga? Bueno, Manu, mil gracias. Al contrario. Te vamos a seguir molestando porque vamos a tener que seguir hablando de esto. Y Esto porque, no se va a resolver de acá. y porque cada octubre vamos a necesitar indagar más. No, y hay que ir por más. Con el tema de los alquileres y la vivienda, hay una discusión que hay que abrir y que se puede resolver. Tenemos, no yo, sino miles de compañeros, ideas sobre el tema. Se trata de ponerlas en la mesa, discutir su rigurosidad, su viabilidad y hacerlas. Y proponerlas, discutirlas con la sociedad. Se puede resolver el problema de los alquileres, se puede resolver el problema del acceso a la vivienda en la Argentina. Hay que ponerse a laburar para eso. Me encanta. Yo propongo que los paguemos en yuanes para empezar. Te van en cualquier momento. No escupas para arriba que en cualquier momento dice tu alquiler mensual está en, no sé, 40 yuanes, no sé cuánto vale. Cuando quieras firmar contrato te van a agarrar ya. El contrato va a estar en chino, aparte. Totalmente. Y te van a hacer firmar igual. Claro, y vas a decir, bueno, pero firmá, nene. La libre relación de propietario e inquilino. Además siempre está bien, ¿viste? Cuando hablas de algo y se arma este tole-tole que están todos hablando sin parar y debatiendo y escribiendo unas cosas larguísimas, es porque indudablemente son temas que a la gente le joden. Y yo estoy seguro que los compañeros y las compañeras del campo popular y sus adyacencias piensan que hay que abrir una discusión
bien amplia para volver a discutir con nuestra sociedad y volver a enamorarlos. Eso seguro. Pueden no estar de acuerdo conmigo, muy probablemente, pero sí estoy convencido que están de acuerdo que hay que inaugurar una etapa de conversación y discusión hacia adentro que es muy importante para volver a encontrar la forma de enganchar a nuestro pueblo con lo que nosotros le proponemos.